Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Flujo en Redes. En la clase de hoy vamos a estudiar el problema del cartero chino. En particular, lo que vamos a hacer es primero plantearlo como un problema de programación entera. Después vamos a estudiar un algoritmo de solución para este problema. Y al final del video de hoy vamos a ver una aplicación de este algoritmo en un nuevo problema bacán. Así que sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 7, clase 1, video 2, el cartero chino. El problema se define de la siguiente manera. Dado un grafo conexo y no dirigido, g igual n, a, con costos c sub a en todos los arcos. ¿Cuál es la caminata cerrada que pasa al menos una vez por cada arco a mínimo costo? Vamos a plantear entonces el problema como uno de programación entera. Nuestra función objetivo va a ser similar a lo de siempre, c sub a por xa. Pero en este momento es importante notar que xa en este problema no es una variable binaria exactamente, sino que es una variable entera. ¿Por qué? Porque como dijimos en la clase anterior, en la solución de este problema algunos arcos pueden ser utilizados más de una vez. Entonces, si un arco es utilizado más de una vez, la variable x nos va a decir cuántas veces exactamente es utilizado y de esa manera nosotros podemos estimar los costos de nuestra solución. ¿Y cómo nos hacemos cargo entonces de la conservación de flujo en esta ruta? Bueno, lo que tenemos que notar es que podemos definir la variable y sub i como la cantidad de veces que se visita un nodo en particular en nuestro recorrido. Por lo tanto, podemos concluir que si y es la cantidad de veces que visitamos un nodo en nuestro recorrido, entonces la cantidad de arcos que tienen que tocar ese nodo tiene que ser el doble que la cantidad de visitas, porque por cada visita tenemos que entrar una vez y salir una vez. Y con eso bastaría para modelar el problema como un problema de programación entera. Sin embargo, el problema puede ser planteado y resuelto de una manera más eficiente que la que estamos proponiendo acá. Hagamos primero algunas observaciones. En primer lugar, ¿cuánto cuesta la solución óptima del problema sobre un grafo euleriano? Es decir, un grafo que permite un recorrido que sea un tour cerrado y que comienza en un nodo, termina en el mismo nodo, visitando todos los arcos sin repetir nada. ¿Cuál es el costo o cuál es la solución óptima en este caso? Evidentemente, la solución óptima en este caso es la suma de los costos de los arcos, ya que podemos hacer una solución que visite una vez cada arco, por definición de lo que es un grafo euleriano. ¿Qué pasaría entonces sobre un grafo que no es euleriano? Lo que tenemos en esa situación es que para poder cerrar el tour vamos a estar obligados a repetir algunos arcos en la solución. Y el problema entonces se convierte en ¿cómo elegimos de manera inteligente estos arcos? Veamos una instancia sencilla para ilustrar este tema de repetir los arcos, ¿a qué nos referimos? Si nosotros queremos hacer un tour sobre este grafo que se muestra acá, lo que necesitamos para que sea euleriano es que todos sus nodos posean grado par. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear algunos arcos ficticios para corregir la paridad de los nodos para convertir esta instancia en una instancia euleriana. Y estos arcos adicionales, que representan en el fondo reposicionarse para seguir recorriendo el grafo, tienen que coincidir con los costos para desplazarse entre estos pares de nodos. Por ejemplo, en este grafo de acá, nosotros podemos observar que estos dos nodos son los dos nodos de grado impar. Por lo tanto, en este caso existe una sola forma de corregir o de completar este grafo para que sea euleriano, y es agregando un arco entre 2 y 5. ¿Cuál es el costo que tenemos que ponerle a este desplazamiento entre 2 y 5? Bueno, tenemos que mirar el grafo original y determinar cuánto cuesta moverse entre 2 y 5, que en este caso va a estar dado por la ruta mínima, que es esa que se destaca ahí. Por lo tanto, el costo de este arco tiene que ser 2. Y ahora que agregamos este arco con un costo de 2 sobre la red, podemos dibujar en ella una solución al problema del tour de Euler, que va a ser la solución del problema del cartero chino a su vez en este caso. Sobre este grafo entonces encontramos un tour de Euler y su costo va a ser, por supuesto, la suma de todos los costos de la red más el costo del arco que le acabamos de agregar para poder completar el tour. Vamos a aplicar ahora la misma idea con una instancia un poquito más compleja. Miramos el grafo que tenemos acá y ¿qué es lo primero que hacemos? Tenemos que determinar
su situación con respecto a los nodos de grado impar, ¿cierto? Buscamos los nodos de grado impar y nos damos cuenta que son 4. Estos son entonces los 4 nodos de grado impar de nuestra red. Queremos entonces agregar arcos ficticios que corrijan la situación de la imparidad de estos nodos. Esto lo podemos hacer formando 2 parejas de nodos y conectándolos entre ellos para aumentarles su grado para que queden par. Entonces, ¿de qué maneras nosotros podríamos emparejar estos 4 nodos? Existen 3 formas distintas, que son las que se muestran acá. Nosotros podemos emparejar 1 con 2 y 3 con 7, 1 con 7 y 2 con 3, 1 con 3 y 2 con 7. ¿Cuál de todas estas formas va a ser la más conveniente? Bueno, tenemos que mirarlas de cerca y ver cuánto cuesta cada una de ellas. Por ejemplo, la de acá arriba tiene un costo de 6 asociado a conectar 1 con 2 y un costo de 9 asociado a conectar 3 con 7. Y acá hago una pequeña pausa para insistir en la idea de que a pesar de que en este caso este 6 proviene directamente de este arco y este 9 proviene directamente de este arco, hay que ser cuidadosos porque el valor relevante es el valor de la ruta mínima entre los dos nodos que podría pasar por otro lado. Pero en este caso es 6 y 9, lo que da un costo de 15. Hacemos el mismo cálculo para los otros 2 posibles emparejamientos y nos da que tienen costos respectivos de 17 y de 20. Por lo tanto, la primera opción, la de costo 15, era la más barata. ¿Qué significa eso? Que para resolver ahora el problema del cartero chino, nosotros tomamos la red original, le agregamos estos arcos nuevos al emparejamiento usando los costos de sus respectivas rutas mínimas y sobre este grafo ahora estamos en condiciones de encontrar un tour de Euler. En resumen, el algoritmo de solución del cartero chino es el siguiente. Dado un grafo n,a con costo c sub a, lo primero que vamos a hacer es detectar los nodos de grado impar y llamar a este conjunto de nodos n sub m, que por supuesto va a ser un subconjunto del conjunto de nodos del grafo. Después nosotros vamos a calcular y a encontrar las rutas mínimas y sus distancias para todos los pares de nodos en este conjunto n sub m. En el paso 3, lo que hacemos es resolver el problema de emparejamiento óptimo sobre el grafo completo sobre los nodos nm, con los costos correspondientes a las distancias de rutas mínimas detectadas en el paso anterior. Sea m el conjunto de los arcos de este emparejamiento. El cuarto paso es entonces tomar el grafo original y agregarle los arcos del emparejamiento óptimo que determinamos en el paso 3 y sobre este grafo modificado encontrar un tour de Euler. Esta solución después la tenemos que convertir al grafo original cuidando de los arcos del emparejamiento, traducirlos a las rutas mínimas a las que estaban en verdad representando. Entonces, este es el algoritmo de resolución de un cartero chino. Pueden ver dónde está el problema, dónde está la piedra de tope de este algoritmo si es que quisiéramos implementarlo tal cual. Claramente, esta idea de enumerar todos los posibles emparejamientos no es muy eficiente porque la cantidad de ellos va a ser un número combinatorial, debería crecer exponencialmente. Entonces debemos también dedicarle un segundo al problema del emparejamiento que estamos resolviendo en el punto 3. Este problema se conoce como un emparejamiento perfecto. Un emparejamiento perfecto sobre un grafo g igual n,a corresponde a un subconjunto de sus arcos, llamémoslo m, de forma de que todo nodo en n va a poseer grado 1 en el subgrafo definido por los puros arcos de este emparejamiento. ¿Sí? En palabras súper sencillas, todos los nodos están emparejados con exactamente un otro nodo del grafo, ocupando alguno de los arcos existentes. Evidentemente, para que un grafo posea un emparejamiento perfecto, debe además poseer un número par de nodos. O en otras palabras, si un grafo tiene un número impar de nodos, no puede tener un emparejamiento perfecto porque uno de estos nodos va a quedar solo sí o sí. El problema del emparejamiento óptimo puede también ser planteado como un problema de programación entera, donde lo que estamos tratando de minimizar es el costo de los arcos que nosotros seleccionamos para hacer este emparejamiento y estamos exigiendo que el grado resultante de cada uno de los nodos con este subgrafo definido por el emparejamiento sea unitario. El problema de emparejamiento perfecto fue resuelto por Jack Edmonds en 1965, que caracterizó la envoltura convexa de este problema y diseñó un algoritmo que también utiliza de alguna forma el concepto de rutas aumentables y que ustedes quedan invitados a investigar por cuenta propia.
No vamos a entrar en mayor detalle en cómo se resuelve el problema de emparejamiento perfecto, solamente les cuento que se puede resolver polinomialmente, por lo tanto, esto nos da una solución eficiente para el problema del cartero chino. Veamos un último ejemplo de cómo se aplica este algoritmo, que es el siguiente. Entonces vamos paso por paso. Paso 1, nodos impares. Estos son. Paso 2, construir la red de distancias de ruta mínima entre estos nodos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es guardarnos la red original en una esquina y construir un grafo completo para los nodos impares, donde cada arco va a estar representando el costo de la ruta mínima entre el par de nodos en cuestión. Entonces, si nosotros miramos el nodo A, por ejemplo, vamos a notar que podemos movernos en la red original entre A y B con un costo de 12. Recuerden que esto es la ruta mínima, no necesariamente el arco directo. De A a C podemos movernos con un costo de 35. Y así nosotros vamos a seguir construyendo el resto de la red. Bien, tenemos construida entonces esta red con las distancias mínimas entre cualquier par de nodos de grado impar de nuestra red original. Y sobre esta red queremos resolver un problema de pareamiento óptimo o de emparejamiento perfecto. Entonces, tomamos esta red y en teoría podríamos aplicar el algoritmo de Edmonds, pero como no lo hemos estudiado, lo que vamos a hacer una vez más es enumerar las soluciones. Y en este caso es para que ustedes se den cuenta de cómo va creciendo combinatorialmente el número de soluciones a considerar. Con solamente 6 nodos llegamos a 15 posibles emparejamientos. Es un ejercicio interesante tratar de encontrar un orden razonable para construirlos. Lo que yo hice, fíjense que cada fila de acá, el nodo A está conectado a uno nomás de los otros nodos en particular, lo que deja 4 nodos libres. Y ya vimos de esta misma clase que cuando teníamos 4 nodos que emparejar, nos da 3 posibilidades. Entonces, por cada posible posición del nodo A, tenemos 3 posibilidades. Y de hecho, esta misma lógica que yo les acabo de explicar, ustedes podrían también generalizarla o hacer un proceso tipo inductivo para obtener una fórmula general del número de emparejamientos dado un número de nodos original. Sobre estas 15 configuraciones o posibles emparejamientos tenemos que elegir el más barato. Podríamos, evidentemente, calcular el costo de cada uno de ellos, pero yo además en este caso me fijé que dado de que esto es una red de distancias óptimas, es también necesariamente una red que satisface la desigualdad triangular. Es imposible que ocurra un atajo en una red de distancias óptimas por construcción. Entonces, eso nos permite concluir que las soluciones que tienen arcos que se cruzan pueden ser mejoradas descruzando esos arcos. Así que le calculé los costos solamente a las instancias o a las configuraciones que no tienen cruces, que son esas de ahí. Y entre ellas elegí la de menor costo, que es esa de allá arriba a la derecha. Lo que ahora tenemos que hacer entonces es volver al grafo original y aplicarle este matching encima que conecta A con B, D con E y C con F. El grafo original era esto, entonces conectamos A con B, que son esos dos, los otros dos nodos que dijimos y los otros dos nodos que dijimos de esa manera. Noten que en este caso la ruta mínima de estos tenía un costo de 35 a pesar de no haber un arco directo, sino que era por acá, o también la podríamos dibujar por acá, aparentemente daría lo mismo, ¿cierto? Y sobre este grafo ahora estamos en condiciones de construir un tour de Euler que se puede hacer de muchas maneras distintas. En las primeras clases yo les mostré un triángulo grande que se podía mostrar como ejemplo de cómo construir el tour de Euler en una instancia euleriana. Construimos entonces la solución del tour de Euler. Comenzamos de este nodo de acá arriba y recorremos todo ese lado del grafo. Bajamos por acá. Insisto que acá estoy recorriendo medio al azar, pero en este caso podemos encontrar esta solución de acá. Y si por algún motivo, recorriendo medio al azar en algún momento, se nos cierra el tour sin haber visitado todos los arcos, podemos hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo de los triángulos, construir un tour adicional, y si dos tours están tocándose entre sí, es trivial combinarlos. Entonces ustedes pueden construir cuantos tours se les antojen y combinarlos en los nodos donde se cruzan. Así de simple. Con eso completamos este ejemplo, pero vamos a ver un último ejemplo en la clase de hoy. De hecho, vamos a mirar ahora un nuevo problema bacán. El problema bacán de hoy corresponde al problema de Pacman óptimo. Este
Este problema está tomado de la revista Chalkdust y quedan ustedes invitados a leer la nota en esa revista que también explica un poquito sobre la conexión de este problema con el cartero chino. Por si alguno de ustedes ha estado viviendo debajo de una piedra todos estos años, Pac-Man es un juego del año 1980 en el que tú controlas este circulito amarillo, conocido como Pac-Man, y tienes que recorrer un laberinto completo recogiendo estas pastillas blancas, esquivando a los fantasmas en el intertanto. Hay más reglas en este juego, pero a nosotros lo que nos interesa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma más rápida en la que Pac-Man podría recoger todas las pastillas de este laberinto? Estamos buscando un resultado teórico de lo más rápido que podría hacerse esto, por lo tanto, en nuestro análisis vamos a ignorar a los fantasmas. Vamos a suponer que tenemos la suerte de que los fantasmas nos esquivan para encontrar este resultado teórico de lo más rápido que podríamos hacerlo. El problema se parece mucho a un problema del cartero chino, pero antes de comenzar tenemos que notar tres cosas. Lo primero es notar que Pac-Man puede partir moviéndose hacia cualquiera de los dos lados del laberinto y que se encuentra en un lugar donde no hay pastillas. Sin embargo, como el laberinto es simétrico, nosotros podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que Pac-Man comienza su recorrido hacia la izquierda. Lo segundo es notar que hay una parte del laberinto en donde no hay pastillas que recoger. Esto significa que en esta versión del cartero chino tenemos arcos que no son obligadamente parte del tour de la solución, pero que podrían ser utilizados para hacer desplazamientos más convenientes entre nodos en las etapas de reposicionamiento, es decir, en nuestro matching. Lo tercero que hay que notar es que para pasar de etapa, nuestro recorrido no necesariamente va a tener que comenzar en el punto de partida. Esto implica que el objetivo de nuestro problema es encontrar una caminata tanto abierta como cerrada. Las dos soluciones son válidas. Cuando un problema del cartero chino acepta como solución válida recorridos abiertos, se llama, naturalmente, un problema del cartero chino abierto. Este tipo de problemas además puede poseer extremos fijos o extremos libres. En el ejemplo que nosotros estamos viendo acá, el extremo del comienzo está fijo porque Pac-Man siempre comienza su recorrido en el mismo lugar, pero el extremo final está libre porque podemos terminar en cualquier lugar del laberinto. Dibujemos la red del problema. Partimos por agregar un nodo en cada intersección. Vamos a agregar también un nodo en el lugar donde hemos definido que Pac-Man comienza su recorrido. A este nodo lo llamaremos el nodo origen. Construimos ahora entonces los arcos de nuestra red, cuidando de poner un arco en cada corredor del laberinto donde hay pastillas por recoger. Y sobre este grafo resultante marcamos los nodos de grado impar. Antes de hacer el matching, debemos recordar que como estamos resolviendo un cartero chino abierto, nuestra solución puede corresponder tanto a una caminata abierta como a una caminata cerrada. En el caso de una caminata cerrada, lo que estamos buscando es una solución al problema del tour de Euler convencional. Es decir, si nosotros logramos emparejar nuestros nodos de forma de que todos queden con grado par, como por ejemplo en esta solución, nosotros estamos en presencia de una solución válida para nuestro problema. Antes de revisar el otro tipo de solución, es decir, los tours abiertos, detengámonos un segundo para mirar cuál es el costo que corresponde considerar en cada arco del matching. ¿Cuál sería, por ejemplo, el costo de emparejar estos dos nodos? Resulta tentador pensar que tenemos que utilizar el costo de la ruta mínima entre estos dos nodos sobre el grafo que construimos recién, ¿cierto? Falso. No debemos olvidar que los arcos del matching representan un reposicionamiento y que un reposicionamiento se puede hacer desplazándose por cualquier lugar del laberinto. Esto significa que los costos entre los pares de nodos candidatos del matching deben ser calculados como las distancias mínimas sobre un grafo que considere todos los arcos por los que nos podemos desplazar, no solamente los arcos obligatorios del problema del cartero chino. Volvamos entonces al matching, donde nos queda todavía analizar la posibilidad de que nuestra caminata sea una caminata abierta. Al comienzo del curso nosotros vimos que esto ocurría cuando el grafo poseía exactamente dos nodos de grado impar. Además, en este problema sabemos que uno de estos dos nodos de grado impar necesariamente tiene que ser el nodo de origen y que el otro puede ser cualquiera de los otros nodos de la red. Por lo tanto, deseamos que el nodo original, que actualmente tiene grado par, pase a tener grado impar. Y esto lo podemos lograr agregando este nodo al conjunto de nodos que nosotros estamos tratando de emparejar. Además, sabemos que la caminata tiene que terminar en algún otro lado de la red. La única forma sensata de conseguir esto es dejando alguno de los otros nodos de grado impar fuera del matching, es decir, sin pareja. Una solución con caminata abierta entonces podría verse como esta. Los nodos de grado impar sobre esta red modificada son el nodo de origen
y el nodo que hemos dejado fuera del matching. El problema entonces a resolver en el matching para este caso es un emparejamiento sobre un número impar de nodos en el que un nodo debe quedar solo. ¿Qué pasa si en este problema dejamos sin pareja al nodo de origen? Si dejamos sin pareja al nodo de origen, obtenemos un tour cerrado. Por lo tanto, cualquier matching que deja un nodo libre es una solución válida en este problema. ¿Y cómo resolvemos un emparejamiento en el que sobra un nodo? Este problema de matching donde sobra un nodo se los voy a dejar como ejercicio propuesto, pero les voy a dar una pista. El problema se puede convertir en un problema de emparejamiento perfecto. En este momento entonces estamos en condiciones de resolver el problema de emparejamiento óptimo y después de construir la caminata euleriana que estamos buscando. Veamos. Esto es el emparejamiento óptimo. Construimos usando este emparejamiento la caminata de Euler que resuelve el problema original. Naturalmente, este último paso se puede hacer de muchas maneras distintas, pero la distancia total va a ser siempre la misma porque queda nada más determinada por cuáles son los arcos que estamos incluyendo en el matching. Con eso entonces terminamos la clase de hoy y los dejo invitados a seguir atentos para nuestros últimos 2 videos del curso, donde vamos a estudiar el problema del vendedor viajero y el problema de ruteo de vehículos. Hasta entonces, chao.